Habíamos visto este problema ya, en el cual tenemos tres materiales. Este es un material de 4 milímetros, luego otro de 10 milímetros y finalmente otro de 4 milímetros. Realmente lo que está mostrando es lo que vendría a ser un sistema de una ventana doble con un vidrio que sería la parte, el cuerpo gris anterior de 4 milímetros, luego un espacio de aire confinado en el cual vamos a suponer que es transferencia de calor por conducción solamente porque el aire está empaquetado, o sea, no se mueve, y otro vidrio de 4 milímetros en la cara posterior. Entonces el circuito térmico es el que aparece acá. Adicionalmente hay una convección en la cara anterior y también hay otra convección en la cara posterior. Por lo tanto, el circuito, entre la temperatura del fluido que está en la parte anterior, es T infinito 1, y el fluido que está interactuando con la cara posterior, con el vidrio posterior, T infinito 2, tenemos una resistencia por conducción primero, luego una resistencia por convección primero, y luego las resistencias R1 y R2 y R3 son resistencias por conducción, y finalmente una resistencia por convección en la parte posterior, ¿no? Recordamos las formas de las resistencias. Para la convección es 1 entre H por A. Si el H en la cara anterior es igual a H sub I, sería 1 entre H sub I por A. Luego están las tres resistencias por conducción, L entre K por A, para el vidrio anterior, el aire y el vidrio posterior, y la resistencia por convección en el exterior, con el fluido exterior donde el coeficiente de convección es H sub 0, ¿no? Entonces, si reemplazamos estos datos numéricos, la resistencia total estaría siendo igual a 0.4332 Kelvin por vatio, ¿no? Y ahora sí, el Q sería T infinito 1 menos T infinito 2 entre R total, es decir, 20 menos 10 entre la resistencia total 0,4332, da un flujo de 69,2 vatios. El coeficiente global, por la definición, es igual a 1 entre el área por la resistencia total. Como el área nos la han dado, la resistencia total la tenemos, calculamos el coeficiente global U como 1.924 vatios por metro cuadrado grado Kelvin. Pueden verificar que usando este valor de U encontrado, también llegamos al mismo flujo de calor con la ecuación UA por delta T, ¿no? 1.924 por el área 1,2 y por la diferencia de temperaturas 20 menos 10. También obtenemos 69,2 vatios. Este problema lo hemos visto, pero también lo enfocamos desde lo que podemos llamar una placa compuesta como conducción unidimensional sin generación. Esta metodología de resistencias térmicas también puede aplicarse a un sistema mostrado como el de esta figura, en que el flujo de calor sí está yendo de izquierda a derecha en la dirección de las X, pero la configuración de la pared compuesta es un poco más compleja porque tiene dos materiales diferentes que están puestos uno sobre otro, no uno al lado del otro, ¿no? Como los materiales 1 y 2, con conductividades K1, K2, ¿no? Y luego está el material 3 con la conductividad K3. Podríamos encontrar también la resistencia total para este sistema. Tenemos que 1 y 2 están en paralelo, y el resultado, el equivalente de 1 y 2, está en serie con 3. Entonces la resistencia total sería la resistencia equivalente del paralelo, que le hemos llamado 1, 2, más la resistencia de 3, y me estaba olvidando mencionar que tenemos en la cara posterior convección con un fluido que está a T infinito y con un coeficiente H. Entonces tendríamos la resistencia equivalente por esta sección paralela, le sumamos la
la de R3, que está en serie, y finalmente la resistencia por convección en la cara posterior, ¿no? La resistencia total entonces sería pues igual a la suma de todos estos términos. La resistencia equivalente del paralelo, ya sabemos que siempre la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de las resistencias que conforman el paralelo, o si quieren mirarlo ya resuelto en forma algebraica ya desarrollado, sería pues la resistencia R1 por la resistencia R2 entre R1 más R2, ¿no? Más R3 y más R de convección, ¿no? El circuito térmico está acá, está mostrándose. ¿Qué podemos hablar de las resistencias en su definición? R1 sería igual a su espesor, L1, todo esto, entre su conductividad por el área A1. Notar que el área para la resistencia R1 no es la total, sino solamente está tomando una alícuota del área total, solamente le corresponde un valor equivalente a A sub 1, ¿está bien? Para la resistencia R2 igual tenemos L2, que es igual a L1, entre la conductividad que es K2, y entre el área sería solamente la alícuota A2 del área total. R3 sí sería el espesor del cuerpo 3, ¿no? Entre su conductividad K3 y entre el área total que le hemos llamado A3, ¿no? Y la resistencia por convección final, que sería la inversa de H, el coeficiente global de transmisión de calor, multiplicado por el área, que sería A3, ¿no? Entonces, estas serían las resistencias que con valores numéricos puede calcularse para obtener la resistencia total, ¿no? Entonces aquí se hace notar de que las resistencias R1 y R2 que están en paralelo comparten el área de flujo de calor, efectivamente. Para el material 1, el A1, para el material 2, el A2, ¿no? Ahora, si seguimos suponiendo que el flujo de calor es unidimensional en la dirección de las X, tal como estamos aplicando ahora, esto equivaldría a indicar de que solamente va a haber flujo en la dirección de las X y no otro flujo, por ejemplo, no va a haber flujo en la dirección de las Y, es decir, en la dirección vertical que estoy indicando, ¿no? Lo que equivale a suponer que las superficies normales a esta dirección son isotérmicas, es decir, todos los puntos de esta línea de interfase entre el material 1 y el material 2 está a una misma temperatura, ¿no? De tal manera de que al estar a la misma temperatura no hay flujos de calor que vayan en la dirección vertical, ni hacia arriba ni hacia abajo, sino todo el flujo de calor que se está suponiendo está yendo en la dirección de las X. Esto es una aproximación siempre y cuando la diferencia entre las conductividades K1 y K2 no sea muy grande. Es decir, sean valores más o menos pequeños, valores más o menos iguales, de tal manera que no exista flujo de calor en la dirección vertical, ¿no? Cuanto más sea la diferencia entre las conductividades de estos dos materiales, entre K1 y K2, los efectos dimensionales se vuelven significativos, ¿no? Entonces ya no se podría analizar el caso como si fuera un caso unidimensional, sino más bien tendríamos que considerar un flujo de calor bidimensional, ¿no? Eso se entiende porque si K1 y K2 son muy diferentes, entonces el flujo de calor, en lugar de seguir solamente en la dirección de las X, al poder fluir en forma más fácil, por ejemplo, a través del material K2, a través del material 2 que tiene una conductividad K2 mayor que K1, va a querer fluir hacia, va a haber un potencial para que el flujo de calor fluya desde 1 hasta 2, y entonces el flujo ya se convierte en bidimensional. Pero si los valores son relativamente iguales o parecidos, de la misma magnitud, entonces
la simplificación de que el flujo de calor es solamente en la dirección de las X, es decir, en la dirección horizontal, entonces puede considerarse como válida y no habría problemas en desarrollar el cálculo de esa manera, ¿no? Entonces, aquí se está suponiendo eso, que el flujo de calor solamente es en la dirección de las X. Entonces, en resumen, si tuviéramos un esquema como este, podemos considerar seguir aplicando el flujo de calor unidimensional, pero hagamos la salvedad que es una aproximación y de que las conductividades K1 y K2 deben ser más o menos del mismo orden de magnitud para que el efecto bidimensional no sea significativo, ¿ya? Bien, cuando estamos hablando de este tema, podemos hablar de un asunto, un caso o una situación que se da en la realidad, ¿no? Y se llama las resistencias de contacto, ¿no? Cuando nosotros tenemos una pared compuesta y de diferentes materiales y juntamos un material 1 con un material 2, lo que hemos estado suponiendo hasta ahora, cuando hacemos los análisis, es de que la interfase entre los diferentes materiales de una pared compuesta está a una misma temperatura, ¿no? Toda la interfaz está a una misma temperatura y no hay, digamos, diferencias de temperatura en las zonas cercanas a la interfaz. Entonces estaríamos suponiendo lo que estamos considerando acá en el caso A, que lo hemos llamado contacto térmico ideal, perfecto, porque en la interfase no existe diferencias de temperatura, es una sola temperatura la que aparece en la interfase. Y esto porque estamos suponiendo de que el contacto entre los dos materiales es un contacto perfecto, ¿no? Es decir, el contacto es íntimo y perfecto de tal manera de que el calor no ve ninguna dificultad adicional para seguir transportándose justo a través de la interfase. Pero esto supondría de que los materiales tienen pues una rugosidad mínima, ¿no? Una rugosidad mínima de tal manera de que cuando yo junto a un material con el otro, entonces el contacto es perfecto, ¿no? O sea, no existen vacíos o huecos en la interfase porque los materiales no llegan a formarse o no llegan a establecer un contacto íntimo. Pero eso, la realidad es otra, ¿no? La realidad es que cada material tiene su propia rugosidad, es decir, como si quieren verlo como valles y fronteras, justo en su interfase, porque no es completamente lisa, completamente pulida, de tal manera que el contacto, en lugar de ser un contacto perfecto como este, es un contacto de alguna manera imperfecto, irregular, como el que aparece acá. Hay puntos estrictamente de contacto puro entre los dos materiales, pero hay otros espacios que debido a la rugosidad estarían quedando como bolsones en los cuales el contacto entre los materiales no se da, ¿no? Y quedan bolsones de espacios vacíos o si el sistema está, por ejemplo, en el ambiente, puede ser como que bolsones de aire a través de los cuales ya el calor tendría dificultades para transportarse, ¿no? Entonces, este es el contacto real debido a la rugosidad de las superficies, ¿no? Y eso hace de que la manera de considerar este efecto sería suponer que hay una resistencia adicional llamada resistencia de contacto. ¿Por qué? Porque al ser el contacto irregular, entonces se está haciendo una resistencia al flujo de calor justo en la interfase. Y la manera de entenderlo en los diseños es suponer de que no existe pues una sola temperatura en la interfase, sino hay un cambio de temperaturas, por ejemplo,
desde el final de la capa 1, que está T sub 1, hasta la parte inicial de la capa 2, que está T sub 2. Entonces hay un delta T, una caída de temperatura, y si hay una caída de temperatura, hay una resistencia, porque recordemos de que solamente va a haber resistencia si hay caída de temperatura. Eso lo sabemos, nosotros solamente si hay una caída de temperatura, hay una resistencia térmica. Entonces, en la interfase se supone de que hay una caída de temperatura, que vamos a llamar la delta T, lo que supone que debe conocerse una resistencia de contacto para ajustar los cálculos, ¿ok? Esta resistencia de contacto la llamamos RTC, TC para indicar que es de contacto, ¿no? Y en la teoría, la resistencia de contacto, en este caso multiplicada por el área, por eso se le ha puesto dos palitos acá, la resistencia de contacto por el área, que sería igual a la resistencia de contacto multiplicada por el área, el R segunda TC, sería igual a 1 en THC. ¿Por qué? Porque le estamos dando la forma de que la resistencia de contacto va a ser igual a 1 a la inversa del H por el área, ¿no? Entonces, si la resistencia de contacto es la inversa del H por el área, entonces la resistencia de contacto por el área es simplemente la inversa de un coeficiente H ficticio, que lo vamos a llamar HC, y que sería el H correspondiente al contacto, ¿no? Ahora, de la relación Q igual a delta T entre R, ¿no? Entonces podríamos establecer cuál es el teórico delta T de contacto a partir de esta ecuación. Resistencia de contacto multiplicado por el área es igual al delta de contacto entre el flujo de calor y eso entre el área total de flujo de calor, ¿no? Entonces esta ecuación nos permitiría estimar, ya sea, por un lado, si es un valor de resistencia de contacto del RTC, o un valor de la resistencia de contacto multiplicado por el área, que es el RTC con comillas, ¿no? RTC con comillas, o estimar el delta T teórico, que se supone teóricamente se está dando, o es el equivalente a lo que está sucediendo en la interfase, ¿no? O que se está dando en la interfase. ¿Por qué utilizar R, comillas, TC, es decir, la resistencia de contacto multiplicada por el área? Esto es por los tamaños, usualmente tiene que ver por los tamaños del valor, de los valores de la resistencia de contacto, y otras veces es porque se universaliza más valores de resistencia de contacto, muchos de ellos experimentales, ¿no? Entonces, R segunda TC, resistencia comillas TC, es la resistencia multiplicada por el área, y si la resistencia está dada en grados Kelvin por vatio, por ejemplo, que son las unidades típicas de una resistencia térmica, ahora R segunda TC serían los metros cuadrados del área multiplicado por los grados Kelvin y entre vatio, ¿no? Y esas serían las unidades en las que usualmente se lista, ¿no? Ahora, algunas veces, por este tema de los valores, porque a veces los valores pueden ser muy chiquitos de la resistencia de contacto, entonces la resistencia, comillas, de contacto, R segunda TC, que es igual, según esta expresión, a la inversa del coeficiente de contacto, el HC, puede representarse por los valores de HC, que son valores más grandes, entre comillas, no son valores tan chiquitos, son valores más grandes, más manipulables numéricamente, y listar esos valores de HC que finalmente nos van a llevar a lo mismo, a las resistencias de contacto multiplicadas por el área, ¿no? Y aquí tienen, por ejemplo, valores de resistencias de contacto. Las resistencias de contacto, lógicamente, que van a depender de qué materiales estamos considerando en el contacto, ¿no? Pueden ser materiales iguales, ¿no? O pueden ser materiales diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí mencionan en esta tabla parejas de metales idénticos, es decir, son dos materiales, son lo mismo,
por ejemplo, de acero inoxidable 416, que tienen, la superficie está esmerilada para indicar qué grado de pulido tiene, la aspereza en micrones 2,54, las temperaturas, o la temperatura también va a influir, por ejemplo, entre 90 y 200 grados centígrados. La presión se está refiriendo a qué tanta presión estamos haciendo en el contacto, es decir, con qué presión estamos juntando a las dos placas que están en contacto. Y aquí se dice entre 0,17 y 2,5 megapascales. Y la resistencia de contacto típica que se considera está listada en forma de HC, ¿no? No en forma de R segunda TC, sino de su inversa, que es la inversa de R segunda TC es HC, ¿no? Y ahí pueden ver los valores, 3800, por ejemplo. Las unidades equivalentes serían vatios, metro cuadrado, grado centígrado. Y así pueden ver para acero inoxidable 304, para aluminio, para cobre, en condición de superficie esmerilada o cepillada. Pueden ver que conforme el HC sea más alto, entonces la resistencia de contacto es más baja, ¿no? Porque la resistencia de contacto es la inversa del HC, ¿no? Resistencia de contacto por unidad de área. Entonces, al ser el valor más alto del HC, la resistencia de contacto es más baja. Entonces, por ejemplo, superficies de cobre esmerilado, ¿no? Con una temperatura de los 20 grados centígrados, en que está haciendo la conexión, la junta, y entre 1,2 y 20 megapascales, tenemos un HC promedio de 143.000 vatios metro cuadrado grado centígrado. La inversa sería la resistencia de contacto multiplicada por el área. Y aquí en esta otra parte de la tabla, ustedes pueden ver qué es lo que pasa cuando juntan materiales diferentes, por ejemplo, acero inoxidable y aluminio, ¿no? En condiciones diferentes, aluminio y cobre, ¿no? También en condiciones diferentes de la superficie, las presiones y las temperaturas. Entonces, estas tablas parten de la experiencia y están tabuladas. Usualmente uno puede conseguir valores de resistencia de contacto en la literatura. ¿Ok? En la literatura pueden encontrar tablas como esta y con ello poder incluir esa resistencia en nuestro circuito térmico. La idea es que cuando tengamos esto, tengamos paredes compuestas, y lleguemos a una interfase, entonces sumemos una resistencia de contacto adicional, consideremos una resistencia de contacto adicional en serie, con los valores que experimentalmente podemos obtener de tablas, para hacer un cálculo más real del flujo de calor. ¿Ok? Bien. Cualquier pregunta, por favor, interrumpan, ¿ya? Sí. Para llevarlas, me dices, para exámenes, ¿te refieres a eso? No, no, no. No, no, no. Yo les doy los valores si los vayan a requerir para algún cálculo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, en la mayoría de los casos sí, porque aquí, por ejemplo, no te está diciendo dónde están haciendo la junta, ¿no? Pero si yo estoy en el ambiente, ¿no? Y cojo, pues, un acero inoxidable con un cobre y los junto, ¿no? Entonces se supone que esos bolsones, ¿no? Esos bolsones donde el contacto no se llega a dar debido a la rugosidad de las superficies, está pues lleno de aire o algo similarmente a un aire, ¿no? A presión atmosférica o a la presión a la que indica acá, porque una vez que yo junto los dos materiales, entonces con una prensa, ¿no? La junta puede estar presionada, ¿no? Con alguna prensa, de tal manera que la presión esté en estos rangos, ¿no? Entre 0,17 y 2,5 megapascales. La presión atmosférica en kilopascales es ciento y tantos, ¿no? O sea, en megapascales sería como 0,1, ¿no?
0,1 megapascales, ¿no? Y acá está hablando de presiones hasta el orden de 2,5, es decir, puede haber una presión hecha con una prensa que está manteniendo la junta entre los dos materiales. Pero sí, aquí en estos casos sí se está suponiendo, yo infiero que está suponiendo que esos espacios vacíos están llenos de aire, porque no está diciendo que se están haciendo la junta en algún ambiente específico, ¿no? Por ejemplo, bajo el agua, ¿no? Etcétera. Entonces, si fuera así, seguramente, por ejemplo, una junta bajo el agua, una junta submarina entre dos materiales, seguramente el valor del HC cambiaría, ¿no? ¿De acuerdo? Pero aquí no lo está mencionando para nada, o sea que se supone que se está dando en las condiciones normales, ¿ya? Ok. Bien, ahora vamos a ver conducción sin generación en un cilindro hueco, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos pues un cilindro que tiene un hueco, o sea, es como una tubería, digamos, que tenemos el radio interior R1, el radio exterior R2, la temperatura para el radio R igual a R1, este 1, y para R igual a R2, este 2. Aquí se está suponiendo que el flujo de calor es radial, ¿no es cierto? Que se sale en todas las direcciones, en dirección radial. ¿Y por qué? Porque estamos suponiendo que hay un valor de temperatura para cada valor de radio, ¿no? Como el caso de las condiciones de frontera que se están dando acá. Entonces, si tenemos este sistema, hay un flujo de calor en la dirección radial, el cilindro hueco tiene una longitud L, el flujo de calor sale en forma radial. Entonces iríamos a la ecuación general de conducción de calor en coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, revisan ustedes la ecuación general de conducción en coordenadas cilíndricas para flujo unidimensional en la dirección R, y lo que tienen como resumen es esto, ¿no? Sin generación de calor, ¿no? No sé si quieren. Sí, yo creo que sí lo pueden ver ustedes fácilmente porque está especificado. Entonces, sin generación de calor, flujo unidimensional en la dirección radial en coordenadas cilíndricas, y la ecuación general de conducción de calor quedaría reducida a esto: 1 entre R, derivada con respecto a R, dr de T de R igual a 0. Ok. Igual necesitamos dos condiciones frontera, ¿no? Entonces, cuando R es igual a R1, la temperatura es T sub 1, y cuando R es igual a R2, la temperatura es T sub 2, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es integrar esta ecuación dos veces, ¿no? En la primera integral, como es fácil, bueno, este R se puede ir fácil porque el R no incluye, este desarrollo no incluye el R igual a 0, por lo tanto no hay indeterminación que se genere acá. Y luego hacemos una primera integral y hacemos una segunda integral, y la ecuación se van a generar dos constantes de integración, por supuesto, y la ecuación de distribución a partir de la ecuación general de conducción de calor desarrollada nos estaría dando de que T de R es C1 logaritmo neperiano de R más C2. ¿Ok? Entonces, para levantar las constantes, aplicamos las condiciones de frontera, ¿no? Entonces, cuando R es igual a R1, T es igual a T sub 1, entonces nos quedaría T sub 1 igual a C1 logaritmo neperiano de R1 más C2. Y cuando R es igual a R2, T es igual a T sub 2, o sea, T sub 2 es igual a C1 logaritmo neperiano de R2 más C2, ¿no? Bien, entonces ahora encontramos, desarrollamos los valores para C1 y C2. No los he escrito acá, simplemente he tomado. Sí, no he escrito C1 y C2, no los veo. Pero desarrollados C1 y C2 a partir de ecuaciones, estaríamos escribiendo la ecuación de distribución de temperatura con C1 y C2 como esto, ¿no? T de R igual a T1 menos T2 sobre el logaritmo neperiano de R2 entre R1,
por el logaritmo neperiano de R entre R2 más T sub 2. Entonces sería la ecuación de distribución de temperatura en función del radio, ¿no? Notar pues, que la distribución de temperatura entre R1 y R2, ¿no?, es del tipo logarítmica, ¿no?, variando con el logaritmo neperiano del radio, ¿no? La ecuación 1 también la he escrito, pero simplemente para mostrar cómo es el dt de R, ¿no? En la primera integral, ¿no?, con este 1 sobre R que se va, entonces aquí nos quedaría que R dt de R sería C igual a C sub 1, la constante, y por lo tanto dt de R es igual a C sub 1 sobre R, ¿no? Y reemplazando la expresión para C sub 1, que como les digo no lo he escrito, sería 1 entre R, T1 menos T2, logaritmo neperiano de R1 entre R2. C sub 1 es pues T1 menos T2 entre el logaritmo neperiano de R1 entre R2, ¿no? Entonces tenemos la ecuación 2, que es la ecuación de distribución de temperatura, T en función de R, y también, bueno, nos va a ayudar para la siguiente diapositiva, la expresión para la derivada de T con respecto a R, que es igual a 1 entre R, T1 menos T2 entre el logaritmo neperiano de R1 entre R2. Ok, entonces, perdón, no sé qué pasó acá. Ok. Ahora, como ya tenemos la distribución de temperatura, tenemos que encontrar el flujo de calor. Siempre son las dos cosas, ¿no? Encontrar la distribución de temperatura y el flujo de calor. Entonces, para obtener la distribución de temperatura, el flujo de calor, perdón, aplicamos la ley de Fourier. Q de R es igual a menos K por A por dt de R, ¿no? Y dt de R es, según esto de acá, 1 de R T1 menos T2, logaritmo neperiano de R1 entre R2, así que lo reemplazamos acá. Y además reemplazamos de que el área de transferencia de calor en un cilindro hueco es igual a 2 pi RL, ¿no? Es decir, siempre, como el flujo de calor es radial, el área que atraviesa siempre es el área de la envolvente cilíndrica, ¿no es cierto? Es el área que atraviesa cada vez que fluye hacia afuera para cada valor de R. Entonces, el área de transferencia de calor para un valor de R genérico sería 2πr, que sería la circunferencia, multiplicada por L, que sería la longitud. Entonces, 2πrl es el área, y eso lo vamos a reemplazar acá, y dt de R correspondería a esta expresión de acá, de la expresión 1. Entonces, ambos reemplazos dan que el flujo de calor sería igual a 2πlk T1 menos T2 entre el logaritmo neperiano de R2 menos R1, ¿no? Notar también, pues, como debería ser, es que en una condición estable y sin generación, el flujo de calor es constante. Y eso lo pueden verificar acá porque todos los términos en esta ecuación son términos constantes, ¿no? Por lo tanto, el flujo de calor es constante. Ahora, aquí tenemos una nueva forma de la resistencia por conducción en cilindros, ¿no? Hemos visto la forma general de la resistencia por conducción y hemos visto el ejemplo de las placas, ¿no? Que nos salía L entre K por A, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si tenemos resistencia por conducción, pero ya no en placas, sino en cilindros huecos, como es el caso? Entonces, como ya tenemos una expresión para el Q, podemos compararla con la expresión general que dice que el Q es igual a delta T entre R, es decir, T1 menos T2 entre R. Y si comparamos la ecuación que hemos obtenido del flujo de calor con esta otra, general, entonces tendríamos que una resistencia por conducción del cilindro sería igual, pues, a lo que queda de acá, que sería logaritmo neperiano de R2 entre R1 y eso entre 2πkL. Entonces, esta es una resistencia por conducción a través del cilindro y
debería ser equivalente a la forma de la resistencia por conducción a través de placas. Recuerden que para una placa nos salió una expresión para resistencia por conducción como el espesor de la placa entre la conductividad del material y por el área de transferencia de calor, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de reducir la forma de la expresión de la resistencia por conducción del cilindro, que es la ecuación 3, con esta forma general que se dio, y la verificamos cuando hablamos de placas, entonces un poco que la ecuación 3 la podemos volver a escribir de la siguiente manera. La ecuación 3 que da la resistencia del cilindro podríamos volver a escribir como R2 menos R1, K 2pi LR2 menos 2pi LR1, y eso entre el logaritmo neperiano de 2pi LR2 entre 2pi LR1. Lo único que se ha hecho acá, cuando ustedes comparan esta expresión con la otra, con esta de acá, es que hemos multiplicado y dividido por R2 menos R1, esta expresión, y después de eso hemos reordenado, simplemente hemos reordenado los términos de numerador a denominador, y nos estaba quedando ya esto de acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta sería la expresión para la resistencia del cilindro con esta forma adicional que estamos viendo a la fórmula original de la ecuación 3, ¿no? La ecuación 3 es la misma que está de acá, solamente hemos multiplicado y dividido por R2 menos R1 y hemos reordenado un poco. Ahora, si consideramos que las áreas interna y externa de la superficie de transferencia de calor son, para nuestro problema, el área externa de transferencia de calor, como el área de transferencia de calor varía con el radio, el área externa de transferencia de calor sería igual a 2pi por R2 y por L, ¿no? Y en forma similar, el área interna a la transferencia de calor sería 2pi R1 por L. Entonces, esas son las áreas que vamos a llamar A2 y A1. Entonces, si reemplazamos estas expresiones de A2 y A1 en la expresión anterior, miren que acá tenemos 2pi LR2, que podemos reemplazarlo por A2. Acá tenemos 2pi LR1, que podemos reemplazarlo por A1. Y lo mismo acá en la fracción afectada por el logaritmo, también podemos reemplazar A2 y A1. Finalmente nos queda que la resistencia del cilindro es igual a R2 menos R1 entre K por A2 menos A1 entre el logaritmo neperiano de A2 menos A sub 1. Este agrupamiento de acá, que está afectado por las áreas, y que es igual a A2 menos A1 entre el logaritmo neperiano de A2 entre A1, es realmente la expresión de una área media. La expresión de una área media logarítmica, ¿no? Así como hay áreas medias aritméticas, hay medios aritméticos o promedios aritméticos, también hay promedios logarítmicos y hay promedios geométricos, etc. En este caso, esta expresión de acá, la diferencia entre el logaritmo neperiano de la relación, eso es un valor medio logarítmico. Entonces, vamos a llamarle a sub ml como el área media logarítmica y que efectivamente sigue igual a este término afectado por las áreas. Es decir, A2 menos A1 entre el logaritmo neperiano de A2 entre A1. Y si eso lo hacemos, entonces la expresión para la resistencia del cilindro estaría quedando solamente como R2 menos R1 entre K por el área media logarítmica, es decir, esta expresión de acá. Ahora, si la resistencia del cilindro la expresamos así, entonces asimilamos a la forma general de las resistencias por conducción, que es espesor entre conductividad por área, a este caso de las resistencias por conducción en los cilindros. Miren de que R2 menos R1 es el equivalente al espesor del cilindro hueco, ¿no es cierto? Entonces estaríamos hablando de espesor R2 menos R1. Conductividad del material es K,
Y en cuanto al área, estamos tomando el área media logarítmica, ¿no? Entonces, podemos seguir con la expresión espesor entre conductividad por área, la expresión típica para la conducción. Para el caso de cilindros también lo podemos aplicar siempre y cuando consideremos como área al área media logarítmica. Y esta es pues la diferencia con las paredes, porque cuando nosotros hablábamos de paredes, el área es un área constante. El área a través de paredes, ¿no?, es un área constante, no es como en el caso de los cilindros, ¿no? Siempre el área es constante, ¿no? El área a través de paredes, ya sean inclusive paredes compuestas, el área sigue siendo una constante, por ejemplo, 1,2 en este problema. Pero en el caso de cilindros huecos, el área es variable, porque el área depende del radio, es igual a 2pi RL. Entonces, como el radio definitivamente va a variar, entonces el área también varía. Entonces, al ser el área variable, cuando nosotros tomamos el área media logarítmica, según esta expresión, ¿no?, que agrupa el área mayor menos el área menor entre el logaritmo neperiano y el área mayor entre el área menor, bueno, agrupa todos los términos como área media logarítmica. Entonces, este valor promedio sí lo podemos meter dentro de la expresión general de la resistencia por conducción del cilindro. Espesor R2 menos R1 entre la conductividad K y por el área, que sería el área media logarítmica, ¿no? Sería pues el área representativa del área y que nos permite calcular la resistencia por conducción dentro del cilindro hueco. ¿Ok? Ahora vamos a ver el caso de cilindros compuestos, ¿no? Imagínense pues, por ejemplo, en la práctica una tubería, ¿no?, que correspondería como un cilindro hueco, ¿no?, y que es forrada por un aislante exterior o por dos aislantes exteriores de diferente material. Entonces, viéndolo en perspectiva, esto sería pues como si yo tuviera varios cilindros concéntricos, ¿no?, que están conformando un sistema, ¿no? Cilindros concéntricos, uno conformado por la propia pared metálica del tubo, el otro sería por el otro cilindro concéntrico estaría conformado por el primer material aislante que yo le coloqué, y el siguiente cilindro que yo consideraría sería el que estaría conformado por el otro o el material adicional